Shalom, shalom. Estamos aquí en un museo judío en Londres, disfrutando de la historia, disfrutando de la antigüedad, disfrutando de esos maravillosos palabras que nos hacen ver verdades. ¿Por qué? Porque cada historia es importante, porque una conversación es necesaria para encontrar los diferentes puntos de vista conforme a lo vivido, conforme a los procesos, conforme a una historia. Y es maravilloso porque Emet, oh wow, la verdad está en Mashiach, no la encontramos en ningún otro lugar, pero es válido que a través de la historia, que a través del camino podamos encontrar que han pasado años y desde un punto de vista empieza un comentar, un hablar, un expresar, un sugerir y una interpretación. Vamos a ver qué interpretaciones encontramos hoy aquí. Sabemos claramente que desde la época antigua una mesa de conversación era fundamental, donde se hablaba de una información específica, ¿cómo lo digo yo? De un punto de partida. Y había algo maravilloso que debe seguir sucediendo, y es que es importante escuchar a otros para conocer al otro desde ese punto de partida. Bueno, así más o menos era como se guardaba, se guarda, no sé si todavía sigue siendo así, el rollo de la Torá, la palabra del gran rey, custodiada por la menorá, y tú lo abres, ¿cierto? Y aquí está el rollo, la palabra santa de nuestro rey. Qué lindo, ¿no? Cómo se honra la palabra, se honra guardando el rollo. El rollo es lo que nos protege, literalmente. El rollo de la palabra es lo que protege a los hijos del rey. Es impresionante ver, la historia es tan clara, tan absolutamente clara. La pregunta es si realmente queremos saber de la historia para volver a casa, porque si la ignoramos, volver a casa no va a ser fácil. ¿Y qué es volver a casa? Volver a casa es volver a los brazos del Padre, del dueño de la vida. Y es necesario volver. Él mismo nos dijo en su palabra que Él hizo la llaga, pero Él la cura. Y aquí estamos viendo una historia maravillosa que está en la palabra del Señor y está en las paredes de los museos. Pero la pregunta es, ¿te vas a quedar con lo que dice el hombre o lo que ha dicho el Rey de Gloria y Majestad, que se confirma día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, hasta que retornemos a la verdad? La palabra del Señor claramente nos habla del Dios de los hebreos, no habla de otro Dios, habla de un Dios que adoramos, exaltamos y glorificamos. La alabanza del Señor, el único Dios. Judá son los que han honrado a un solo Dios. No hay más dioses, sino uno solo. Cuando se toma el nombre del Señor en vano es cuando logramos decir que lo estamos amando, o estamos orando y estamos queriendo llegar a la verdad, pero se adoran otras deidades y allí no obra la justicia de Dios. Hay que volver al origen, y el Señor llamó el día de reposo santo y perfecto, que es el Shabbat, no es ningún otro día. Por eso estamos volviendo a nuestras raíces. Aquí nos encontramos con, hermoso, es esta hermosa pechera donde se colocaban los tzitzit, es el efod, que iba por dentro, y se colocaba allí esos hilitos que cuelgan, son esos tzitzit para recordar el mandamiento. O sea, lo único que puede darle vida a un ser humano son los mandamientos del rey, y entonces el Señor dio la orden de colocárnoslos
¿Para qué? Para recordar el mandamiento y no olvidarnos nunca de su palabra, porque lo que realmente nos guarda es la palabra del Señor. Y aquí estamos viendo las mezuzá. Me encantan porque son de 20ª centuria. ¿Y por qué? Porque el Señor dio la orden que colocáramos su palabra en los postes de nuestra casa, y ellos pues se idearon poner un rollito con la palabra escrita y así colocarla conforme a la palabra del Señor. Y bueno, esa es la creatividad del pueblo, del Rey, de gloria y majestad, que han cumplido poniendo allí la palabra. La pregunta es, ¿vivimos esa palabra que colocamos en los postes de nuestra casa? El Señor entregó su palabra en el monte Sinaí, la instrucción, la Torá, para guardarla en donde, en la mente y en el corazón de su pueblo, para que hiciéramos conforme a lo que está escrito. Pero a través de la historia, el hombre la guardó en cofres, hechos por manos de hombre. Y se quedó todo en un cofre, todo en una óptica desde el hombre. Y el Señor nos mostró cómo era el arca, y el hombre hizo la propia arca conforme a la concupiscencia de su corazón, como dice la palabra del Señor. Y ahí guardaron la palabra, pero el Señor mismo está diciendo que Él mismo nos hará retornar para poner su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y yo le creo. La palabra del Señor nos muestra las medidas del arca, las características del arca, qué debía estar en el arca, y definitivamente nuestro pueblo se paganizó. Lo que el Señor dijo, que no tomáramos lo de otros pueblos, que no hiciéramos lo de otras naciones, sino que hiciéramos conforme a lo que está escrito. Y al hombre le cuesta la obediencia, y esta no es el arca conforme a lo que está escrito.